¿Qué tal? Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Eric Flores, soy el pastor de Iglesia de Dios Evangelio Completo de Colinas en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema, el cómo y el por qué del reino de Dios. Vamos a citar la primera carta a los Corintios, su capítulo 15 y su versículo 58, y dice así su palabra: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo en esta vida tiene un cómo y todo en esta vida tiene un porqué. Así también en el reino de Dios, todo lo que hacemos tiene un cómo y un porqué. A la luz de la palabra de Dios, hoy Él nos quiere enseñar de cómo debemos de caminar en este reino y también cómo desempeñarlo. Nos enseña también el cómo lo debemos de hacer. El cómo es nuestro estilo de vida y lo que yo debo de hacer siempre. Y el por qué es la razón de ese estilo de vida. Dos explicaciones de este pasaje. Número 1, el cómo del reino de Dios es el estilo de mi vida. Y dice la primera sección de este pasaje: Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La Biblia nos enseña cuál debe de ser nuestro estilo de vida como cristianos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, número 1, tienen que estar firmes. Algo firme es algo sólido, es algo fuerte. O sea, ¿cómo debo de ser yo en el reino de Dios? ¿Cuál debe ser mi estilo de vida? Siempre debe de estar firme. Esto es algo difícil hoy en día. Muchos son debilitados en los diferentes procesos de la vida por problemas, por situaciones difíciles, desiertos, escaseces, enfermedades, etcétera, etcétera. Pero la voluntad de Dios es que mi estilo de vida debe de ser firme ante toda situación. Segundo, el apóstol dice que aparte de ser firmes, yo también debo de ser en mi estilo de vida constante. ¿Qué quiere decir la palabra constante? Que no se interrumpe y persiste en el estado que se encuentre sin variar su intensidad. Lo que nos quiere decir la palabra es que mi estilo de vida debe de ser constante, siempre con la misma motivación y no detenerme. La clave del éxito de un fisiculturista, de un futbolista y de cualquier atleta es la constancia. El que no es constante nunca tendrá éxito. Pero como número 3, también en el estilo de vida, el apóstol Pablo recomienda a la iglesia de Corintio que debemos de estar creciendo siempre. Les dice, hermanos amados, estad firmes, constantes y número 3, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, mi vida, mi familia, mi liderazgo, el ministerio que Dios me ha dado, la congregación, etcétera y etcétera, yo debo procurar que mi estilo de vida siempre sea estar creciendo. Nunca acomodarnos a lo que tenemos, sino a luchar por el crecimiento, a nunca estancarnos. El peligro es estancarse y decrecer. La regla es que el que decrece, el que no crece, decrece. Entonces, ¿cómo debe de ser mi estilo de vida en el reino de Dios? Recuerden que el título de este tema es el cómo y el porqué del reino de Dios. Ya vimos el cómo. El apóstol Pablo dice que yo debo de ser firme, yo debo de ser constante y yo debo crecer en la obra del Señor siempre. Ahora va el porqué. Y el porqué es la razón de mi estilo de vida. Y el inciso B del versículo 58 dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El por qué es la razón de la que nosotros vamos a estar firmes, del por qué yo voy a ser constante y del por qué yo voy a crecer en la obra del Señor siempre. Muchos hoy en día no encuentran una razón del por qué estar firmes. Pierden la razón del por qué estar constantes y creciendo siempre. Pero el versículo nos dice el por qué deberíamos de ser así. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra por el Señor será recompensado aquí en la tierra y en los cielos. Un día llegaremos a la presencia del Señor y sabremos que valió la pena haber sido firmes, haber sido constantes y haber crecido en la obra del Señor siempre. Entonces entenderemos el cómo del reino de Dios, cómo yo debo de ser.
En el reino de Dios, mi estilo de vida debe ser constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, y también debo de ser firme. ¿Y por qué lo debo de hacer? La palabra del Señor nos da la respuesta, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nos estén poniendo la corona de gloria y nos estén recompensando, entonces muchos entenderemos que valió la pena, cuando otros también lamentarán no haber sido firmes, constantes y no haber crecido en la obra del Señor, siempre aquí en la tierra. Que el Señor les bendiga. Sol y Dec Podcast.